Hola amigos, en este video haré un resumen de un video reciente que me pareció que se relaciona muy bien con el último video que publiqué respecto a las supuestas profecías de Solari Parravicini. Decidí no tomar el video del canal de Mauro Viglino por respeto, obviamente, a su trabajo. De manera que en este video no aparecerá Viglino hablando, estaré yo para las personas que de pronto crean que era una traducción y no quiero engañar a nadie, no aparecerá Viglino directamente. Y ya sabiendo todo esto, les doy la bienvenida a quienes se queden en el video. Bienvenidos a mi Story Channel. Ahora voy a leerles la traducción que realicé de la descripción en la caja de descripciones de video del video de Mauro Viglino en su canal Mauro Viglino Official Channel. Dice, Mauro Viglino explora las visiones y revelaciones de María Valtorta, mística italiana que vivió entre 1897 y 1961. Hago un paréntesis, ella nació 8 años después que Parravicini, entonces fueron contemporáneos, tengamos esto en cuenta. Ella fue autora de la monumental obra El poema del hombre Dios, posteriormente rebautizada como El Evangelio tal como me fue revelado. Según Valtorta, sus escrituras fueron dictadas directamente por Jesús, ofreciendo una perspectiva inesperada y decididamente cautivadora sobre los episodios del Antiguo Testamento y la creación del hombre. Las afirmaciones contenidas en sus textos provocaron reacciones contradictorias, tanto dentro de la Iglesia, con la decisión del Vaticano de incluirlos en el índice de los libros prohibidos hasta 1966, como en el ámbito académico. Sin embargo, aún hoy, las reflexiones de María Valtorta siguen siendo estudiadas y debatidas en los ámbitos teológicos y científicos. Así que es muy interesante esta persona. Bien, Mauro Viglino en su video inicia recordando que él ya había dedicado un video acerca de las videncias y visiones de Don Guido Bortoluzzi. Les aclaro que aquí en Italia, don se refieren a los sacerdotes como don Guido en este caso, es porque es sacerdote, no como en nuestros países donde don le decimos a un señor, pero aquí don es para los sacerdotes. Él era un sacerdote que decía recibir mensajes directamente de parte de Dios. Entonces estamos hablando de otra persona que declara este tipo de situaciones. Biglino respetuosamente no añade ningún comentario al respecto. Él se mantiene al margen de dar su opinión personal respecto a que si esta persona realmente recibía mensajes de Dios o no. Sin embargo, este sacerdote daba una interpretación bastante concreta del Génesis, nos dice Biglino, tan concreta que hasta para el mismo Mauro Biglino está cerca a la clave de lectura que él mismo ha hecho sobre el Génesis. Y de quien vamos a hablar hoy era una vidente llamada María Victoria Valtorta, quien afirmaba también recibir informaciones, las cuales podrían ser llamadas predicciones, canalizaciones, como bien lo quieran llamar, las cuales decía que venían directamente de Jesús. Veamos una pequeña biografía de María Valtorta. Ella nació el 14 de marzo de 1897 en Caserta, Italia. En su juventud sufrió una agresión con una barra de hierro por parte de un familiar. Este golpe en su espalda le ocasionó para siempre problemas de salud, hasta que en 1934 ya quedó postrada en la cama sin poderse mover por el resto de su vida. A partir de 1943, ella dice que recibe revelaciones divinas y que dictaba. Ella iba escribiendo en cuadernos ahí en su cama, escribía a mano
en unos cuadernos, llenó miles de páginas con descripciones muy minuciosas de los evangelios. Aunque su obra no ha sido reconocida oficialmente por la Iglesia Católica como revelación divina, ha sido difundida ampliamente y cuenta con el apoyo de algunos teólogos, historiadores, críticos y eruditos. También sacerdotes que están de acuerdo con ella. Y por otro lado, teólogos, sacerdotes, historiadores, críticos y eruditos no están de acuerdo con ella. Y esto sobre todo se da por algo que para ellos significa que podría poner en crisis a los creyentes, digamos, a los creyentes que pueden ser un poco débiles de fe, que pueden estar teniendo dudas. Entonces, para ellos, los escritos de esta persona pondrían en crisis la fe de ciertas personas. Bueno, la iglesia, con este tipo de visionarios, si los podemos llamar así, o místicos, es muy escéptica. Siempre ha habido problema cuando surgen este tipo de místicos. Recordemos también el llamado Padre Pío, generalmente no vienen aceptados. Recordemos todo lo que sucedió y al final a veces los canonizan y después resultan ser santos después de que se les opusieron, veían con malos ojos lo que les sucedía. Esto se repite mucho dentro de la historia católica. Ahora figurémonos una mujer, porque ya pues en esa época el escepticismo todavía mayor de que Jesús se dirigiera a una mujer, eso también tenía su connotación como de que no era muy aceptado y no les gustaba la manera en que ella expresaba lo que supuestamente Jesús le decía. Había mucho recelo y luego cuando llega el Papa Ratzinger, él vuelve nuevamente a sacar, digamos, esa desconfianza hacia estos textos. Así que estamos hablando de un momento reciente, cuando Ratzinger estaba, él decía que estos escritos eran peligrosos, así los denominó, y que deberían prohibirse nuevamente cuando ya en el 66 habían quitado estos textos de los libros prohibidos. Entonces miren que aunque los hayan liberado, igual la iglesia sigue viéndolos como algo que no gusta mucho. Pero sin embargo, sí hay quienes sí la apoyan y quienes sí. Entonces la iglesia misma, dentro de la misma iglesia hay unas divisiones de pensamiento bastante opuestos. Hay pensamientos opuestos que dividen el mismo pensamiento de la iglesia. Entonces ya sabemos que la iglesia católica lo había incluido dentro de ese índice de libros prohibidos en el 59 y en el 66 fue liberado. Así que ya se podían consultar estos diarios. Biglino nos comparte unos párrafos del citado libro, los cuales considera interesantes, ya que uno no se esperaría, como dijo él, leer algo así en vista de que la fuente, ¿no? Fijándonos en la fuente, pues se supone que era él mismo a dar directamente la información a esta mística. Entonces, lo que leemos en estos libros, uno no se lo esperaría que viniera del mismo Jesús. Bueno, antes de citar estas partes que a Biglino le parecieron tan interesantes, él nos pone en contexto de que en el 1953 James Watson y Francis Crick ya habían propuesto el modelo de la doble hélice del ADN, por lo que recibieron un premio Nobel en 1962 junto con Maurice Wilkins. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en esa época ya se estaba hablando acerca del ADN. Ya había búsquedas al respecto. Tengamos en cuenta estas fechas. En realidad, esa búsqueda genética viene de mucho atrás y principalmente desde el año 43. Entonces, pues ya se puede prever las posibilidades de hibridaciones, de modificaciones y recordemos de nuevo lo que yo les conté cuando les expuse el video de Solari Parravicini, que él también profetizó cosas del futuro respecto a la genética, las hibridaciones, las técnicas de reproducción humana, pero yo les expliqué muy bien
que toda esa búsqueda científica venía ya de muy, muy atrás y que ya podemos empezar a hablar también respecto a los orígenes humanos que no están como muy alineados con las teorías de Darwin que nos lo revela Wallace. Entonces ya había esas inquietudes desde el 800, imagínense. Entonces, pues había bases. Biglino leyó los siguientes párrafos que se supone que fueron dictados directamente por Jesús. Abro comillas. ¿No se dan cuenta de que se están menospreciando? Porque piénsenlo, una bestia por más que sea perfecta, seleccionada, mejorada, perfeccionada en la forma, en su instinto y si así se quiere también en forma mental, siempre será una bestia. ¿No se dan cuenta? Esto habla desfavorablemente de su orgullo como pseudo superhombres. Usa este término, pseudo superhombres. Pero si no se dan cuenta, no seré yo a desperdiciar palabras para hacer que se den cuenta y convertirlos del error. Les pregunto solo una cosa, que muchos de ustedes nunca se han preguntado, y si me pueden responder con hechos, no combatiré más contra su vil y degradante teoría. La pregunta es, si el hombre es una derivación del simio que a través de una evolución progresiva se convirtió en hombre, ¿cómo es posible que en los muchos años que ustedes han apoyado esta teoría no han logrado nunca, ni siquiera con los instrumentos más perfeccionados y métodos de hoy, hacer un hombre a partir de un simio? Se podrían tomar de una pareja de los simios más inteligentes, o sea, se podrían tomar hijos de la pareja de los simios más inteligentes y luego los hijos más inteligentes de estos para luego seguir seleccionando la descendencia más inteligente. Continuando así por generaciones, obtendrían una generación de simios educados e instruidos bajo la dirección atenta del método científico, pero obtendrían ¿qué cosa? Simios, siempre simios. Digamos que se produjera una mutación. Sería esta, continúa diciendo supuestamente Jesús. Las bestias serían menos fuertes que las anteriores y más viciosas moralmente, ya que con sus instrumentos científicos ustedes habrían destruido esa perfección simiesca que el Padre, tengamos en cuenta que ella era mística, creyente y franciscana, que mi Padre creó para estos cuadrumanos. Interesante cómo los llama cuadrumanos. Biglino entonces sustituye cuando ella dice mi padre con el término Elohim, porque pues de quién venía Jesús. Ya sabemos cómo es la historia de Jesús. Si él habla de su padre, no es Dios. Estamos hablando de Elohim, que no sabemos exactamente qué eran. En respecto a lo que está escrito en la Biblia, porque en la Biblia cuando dicen Dios es Elohim. Entonces, pues seamos correctos con la Biblia, dice Biglino, y yo estoy totalmente de acuerdo. Y viene otra pregunta de Jesús. Dice, si el hombre es descendiente del simio, ¿cómo es posible que ahora, con incluso injertos y cruces repugnantes, no se vuelve a ser simio? Ustedes serían capaces de cometer estos horrores con tal de dar sustento a su teoría, pero no lo hacen porque son conscientes de que no son capaces de hacer de un hombre un simio. Qué interesante, pues son unos interrogantes muy interesantes. Continúo entonces leyéndoles el discurso que hace Jesús a través de la mística. Lo convertirías en un feo hijo de hombre brutal y degenerado, tal vez en un criminal, pero nunca un verdadero simio. No lo intentes porque sabes que vendría mal y tu reputación se iría al suelo. Después de 3 años, nuevamente Jesús le habría hablado a esta mística y le dice estas palabras. Pienso en cómo la belleza de la obra creada más perfecta podría degradarse hasta el punto de permitir a los científicos negar la creación del hombre por parte de Dios.
por parte de los Elohim, y no sea la evolución del simio. Aquí se usa el término simio, nos explica Biglino, pero en los estudios se ha ido desarrollando ya con más amplitud la teoría de una cepa común que luego se fue separando, se fue como ramificando para dar pues los distintos homínidos, pero recordemos que estamos en ese contexto de esa época. Pero no deja de ser interesante que una mujer terciaria franciscana que no había estudiado biología, no sabía nada de evolucionismo, pues hablara de esto y en estos términos. Luego ella dice, Jesús me habla y me dice, busca la clave del capítulo 6 del Génesis, léelo y ella dice, yo lo leí y Jesús me preguntó, ¿entiendes? Y ella respondió, no, Señor, no entiendo. Solo entiendo que los hombres se corrompieron y nada más. Entonces ella dice, no entiendo qué podría esto tener que ver con lo del hombre simio. Entonces Jesús supuestamente sonríe y le dice, no eres la única que no entiende. No lo entienden ni siquiera los sabios ni los científicos, tampoco lo entienden los creyentes ni los ateos. Préstame atención, le dice Jesús a ella, y comienza a actuar. Aquí Jesús le cita el capítulo 6 del Génesis. Y los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de los Elohim, y aquí luego se especifica, o los hijos de Set, y ahí Biglino cita Génesis 5:3, porque dice, o hijos de Set. ¿Por qué dice así? Porque Set fue el tercer hijo de Adán después de que Caín mató a Abel y fue expulsado. Entonces Set representaba la línea pura, la que aún contenía gran parte del ADN Elohim. Por lo tanto, podían ser considerados hijos de los Elohim. Por eso se dice así, los hijos de los Elohim, ya que Adán había sido hecho con la imagen, recordemos, o sea, con el Selem, o sea, con el ADN y a semejanza de los Elohim. Obvio, porque si tú usas el ADN de un individuo, la consecuencia es que se va a parecer, va a ser semejante a ese individuo que donó el ADN. Continúa diciendo entonces esta citación bíblica. Habiendo tenido hijas, los hijos de los Elohim vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se casaban con las que les agradaban entre todas, o sea, escogían las más bonitas o las más aptas. Luego de unirse los hijos de los Elohim a las hijas de los hombres, éstas dieron a luz a los hombres potentes, famosos por siglos. Y como ya les he compartido, estos hombres poderosos y famosos, también llamados héroes de la antigüedad, eran pues los gigantes de varias culturas y que varias culturas en el mundo nos citan, en todo el mundo. Y continúa Jesús diciendo, los hombres que por el poder de su esqueleto impactan a los científicos, que deducen que al principio el hombre era mucho más alto y fuerte en comparación a la estructura ósea de hoy y de la estructura del cráneo, deducen que el hombre deriva del simio. Entonces estos son como los errores de siempre que hace el humano según lo que nos comunica María Valtorta. Ella nos pone en evidencia a través de este mensaje supuestamente dado por Jesús que los científicos están empeñados en pensar que el hombre viene del simio, que siempre están cometiendo como los mismos errores. Vean, entonces es interesante sobre todo sabiendo de dónde viene esta información. Ahora podemos entender también por qué Viglino se interesó y compartió esta interesante historia. Pues igualmente también como la que compartió de Don Guido Bortoluzzi, puesto que él ponía en evidencia una lectura que era contrastante también con la teoría creacionista que tiene la Iglesia Católica. Solo que la diferencia es que en el caso de Bortoluzzi estamos hablando de un señor pues que tenía
una preparación de un nivel más alto respecto a la biología, la antropología y la geología. Era una persona muy preparada. Pero él no había publicado su libro, ya que el obispo se lo prohibió. Entonces, nosotros no vinimos a saber nada de don Guido Bortoluzzi hasta que él muere y ya se pudieron publicar sus libros y ahí sí ya se puede discutir al respecto. O sea, él tuvo que tenerlos ahí guardaditos porque le dijeron, cuidadito, va a publicar eso, porque siempre está ese temor de que la gente, los creyentes puedan tropezar, puedan tener dudas, puedan empezar a cuestionar. Bueno, y aquí entramos a hablar respecto a las hibridaciones, sean las hibridaciones resultado del cruce entre las hijas de los hombres y los Elohim, tanto como la unión de dos linajes, es decir, el linaje proadámico, que luego derivó a través de Set, y el linaje de Caín, quien vivió en los mismos territorios, de manera que allí hubo un mestizaje, porque estaban cercanos. Y Biglino también cita algo muy preciso. Esos monstruos que por el poder de la belleza de las formas y un ardor bestial son frutos de la unión entre Caín y los brutos, y aquí hay un paréntesis, porque Caín podría haber sido hijo de Eva, recordemos la historia que está en el Midrash, donde nos narra que un Nahash se acerca a Eva y tiene seguramente relaciones con Eva. Entonces, ese Nahash, ¿qué era? Recordemos que el Nahash, antes de que fuera maldecido por Yahvé, el llamado serpiente, él caminaba erguido y tenía también el don de comunicación. Podemos pensar que hablaba. Se dice ahí que comunicaba. Y por primera vez yo veo que Biglino, es la primera vez que oigo decir a Biglino la palabra reptiliano, porque él dice, bueno, así como los llaman, pudo haber sido o sea, un individuo con una forma reptil o como lo llaman hoy día reptiliano. También podríamos decir que tenía forma ofídica, o sea, como de ofidio, de serpiente. Entonces de ahí viene también el pensamiento de que quizás este Nahash tenía forma de serpiente y por eso lo llamaban el serpiente, o era por sus características, o por su interés en la genética, porque recordemos que desde los sumerios a los genetistas Anunnaki lo representaban como serpientes. Yo todavía no estoy segura si era una representación o si realmente eran así. Porque si nosotros vemos las esculturitas que les mostré de la cultura Ubaid, pues quiere decir que ellos veían a estos individuos con cuerpo antropomorfo, pero con una cabeza ofídica, o sea, de serpiente. Así que pues esto hace pensar bastante. Se hizo un linaje por parte de este Nahash que dio una descendencia de este tipo. Es interesante y esto nos lo hace ver también Biglino. Este individuo se unió a Eva entonces y dio origen a este linaje que también es llamado linaje de brutos o feos, porque no era el linaje puro. Es por eso, no porque pues físicamente fueran feos, o al menos digamos que la esencia es que no eran, era rechazado, este linaje era rechazado por los Elohim, porque no era el linaje que ellos querían formar. Y por eso mismo ellos después deciden destruir esa progenie mediante un diluvio, ese desastre que hubo, para poder destruir toda esa descendencia que a ellos no les gustaba y no la aprobaban. Luego da la lista completa de los antediluvianos y dice, sedujeron a los hijos de los Elohim, es decir, a los descendientes de Set a través de Enos. Sabemos que Set tuvo un hijo que llamó Enos, como vemos en Génesis 5, donde dice,
Tenía Adán 130 años cuando engendró un hijo a su imagen, según su semejanza, y lo llamó Set. Aquí también podemos decir con su imagen y a su semejanza. O sea que aquí también hay que hacer esa consideración, porque la expresión que se usa cuando dice Adán formó un hijo a su imagen, o más bien con su imagen y semejanza, es la misma que cuando en Génesis se dice que los Elohim hicieron a Adán con su imagen, o sea, el Selem, y a su semejanza. Pues también podría tratarse de un nacimiento, el nacimiento de Seth, mediante ingeniería genética. Yo no estoy segura de esto. Biglino dice, él dice que podría tratarse de esto. Los mismos exégetas hebreos reconocen que ya en esos tiempos se conocían las técnicas para manipular el ADN. Recordemos que el profesor Safram de la Universidad Hebrea de Jerusalén fue quien declaró que la clonación era ya conocida desde hace al menos 4000 años, pues lo vemos en la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento, lo vemos en las tablillas sumerias. También Biglino hace alusión a que el nombre, perdón, de Yahvé no fue mencionado hasta después de los tiempos de Adán y Eva y Set, porque probablemente era todavía un Elohim joven, o quizás el motivo es porque él no pertenecía a esa clase genética, no era un Elohim científico, como si lo eran los que intervinieron en la construcción del hombre, porque claramente él tiene ese epíteto de Ish Milhamaj, y quizás por eso no se nombraba Yahvé durante la creación o construcción de los humanos. Vemos entonces cómo los Elohim no estaban de acuerdo con el mestizaje entre humanos y Elohim, que estuvieran fuera del linaje que ellos aprobaban o querían formar y que protegían. Entonces a eso los llamaban monstruos. Para ellos era monstruoso esa mezcla. Luego el mensaje de Jesús continúa confirmando aún más esta historia porque Jesús le dice a María Valtorta que el hombre no quiere aceptar en medio de su delirio, orgullo y soberbia que fue hecho directamente de Dios o de los Elohim. Entonces el hombre prefiere decir que desciende de los simios. Y dice Jesús que el hombre dice, solo nosotros descendemos de los animales y solo nosotros nos convertimos en humanos de animales a hombres. Entonces, digamos que aquí Jesús está diciendo que eso es una abominación. Entonces, de este texto de la mística podemos entrever que allí se confirma que no venimos de los simios, según lo que está diciendo Jesús, según la mística. Estaban los animales, por un lado, estaban los simios también, y luego un tercero intervino sobre los simios, sobre los primates, para obtener, después de muchas pruebas, ensayos y experimentos, al llamado Homo sapiens, que somos nosotros. Jesús, en sus declaraciones a través de la mística, supuestamente, llama pseudosabios a quienes tienen un conocimiento, pero que siguen tercamente estas doctrinas equivocadas. Y añade, los tiempos son maduros, ya no es el tiempo de acontentar a las masas con cuentos de hadas. Y luego le dice algo que pues a mí me parece muy lúcido. Bajo la historia antigua, miren qué interesante, bajo la historia antigua se encuentra la verdadera historia, las verdaderas claves sobre el misterio del universo. Eso es lo que yo les he estado repitiendo desde hace tiempos aquí en el canal. Tenemos que ir a la historia antigua, ahí está la clave de lo que sucede hoy. Él le dijo a la mística, o sea, a Jesús, supuestamente, que conservara esas páginas y solo las dejara ver a quienes ella ya sabía, no sé a quiénes se refería, y que serían de ayuda contra los restos de una pseudociencia que atrofia el corazón. Entonces, estas páginas se supone que fueron dictadas en 1943 y 46, y hay científicos que las apoyan, otros que no.
Todavía se tienen conferencias anuales para discutir sobre los aspectos teológicos y científicos de estos escritos. Fueron prohibidos, luego liberados, y sin embargo recientemente Ratzinger, como les contaba, lo volvió a condenar porque lo considera peligroso. Miren, esta sobreprotección, entre comillas, hacia nosotros, hacia un público, hacia las masas, pues no es nueva, porque ya en la antigüedad, por ejemplo, yo les he contado cómo este fenicio, sacerdote fenicio llamado San Cuniatón, descubrió que los sacerdotes egipcios estaban custodiando un conocimiento y lo mantenían oculto y él trató de publicarlo. Entonces, cuando muere San Cuniatón, vuelven a hacer lo que Ratzinger quería hacer con la obra de esta mística. No deja de ser interesante el hecho de que venga de una mujer. En esa época, bien sabemos que pues las mujeres no tenían acceso a ciertos círculos. Entonces, esto todavía como que atrae más la atención de tanto de teólogos como de los científicos y de los mismos ateos o laicos, porque es interesante, no deja de ser una curiosidad el hecho de que una mujer que prestó servicio voluntario con los franciscanos, que era profundamente religiosa y creyente, pues hablara de temas tan fuertes. Realmente es un caso que vale la pena estudiar como lo están haciendo y lo siguen haciendo. Afortunadamente ya es público, entonces nosotros podemos acceder a esto, pero esa tendencia a clasificar, a esconder para protegernos de información que nos puede hacer daño, eso también se aplica en el campo de la ufología o del fenómeno WAP, OVNI, porque aplican exactamente lo mismo. Por el bien de la humanidad no debemos decirles lo que está pasando. Debemos mantenerlos a oscuras, que ellos no sepan. Y respecto a ese tema, pues yo quiero preguntarles ahora a ustedes, ¿les gustaría que hablara aquí de un video también reciente que realizó Mauro Viglino respecto a ese tema de los ocultamientos sobre los WAP? Porque me pareció interesante y si quieren lo puedo traer al canal, yo veré sus respuestas en la caja de comentarios. ¿Realmente necesitamos que nos escondan la información para mantenernos a salvo? ¿Estamos preparados para recibir cierta información también? En el caso de María Valtorta, pues ella como creyente católica, para ella, esa visión de la evolución, como para muchos creyentes, era algo abominable, espantoso, decir que el ser humano venía de las bestias, venía de los simios, pero era una visión siempre religiosa. Ahí no estaba hablando de la construcción del ser humano, pero sí está tocando, por ejemplo, una parte que es muy interesante, que es la de la manipulación genética y la selección, por ejemplo, de las especies. Entonces, me parece que tiene razón cuando dice, bueno, si nosotros fuimos el resultado de una selección natural, porque de eso se trata la teoría de la selección natural. Entonces, ¿por qué no lo hacemos nosotros con los simios también? Que es algo que en realidad estamos buscando desde hace mucho, porque si ustedes notan, todavía hay científicos que están tratando de humanizar a los simios para probar su teoría, porque no han podido o están buscando desesperados el eslabón perdido y también están tratando de humanizar a los simios. Entonces los vemos constantemente con los chimpancés, que son los más cercanos a nosotros y los que se dejan más domesticar porque ya muchos hasta conviven con los chimpancés, aunque hemos visto ataques porque ellos siguen siendo salvajes, así se crían con los humanos y muchos están siendo criados en laboratorios, entonces vienen ya de generaciones, generaciones y todavía siguen siendo los mismos chimpancés. Tal vez un poquito más adaptados, ya aprenden, por ejemplo, a, a pedir lo que quieren, aprenden a hacer lo que quieren para tener la
compensación o premio. Eso es muy normal, eso yo diría que es más como un amaestramiento, más que una domesticación, pero porque el adomesticamiento se hereda genéticamente y no lo estamos viendo, al menos no en grandes rasgos, dentro de los simios. Sí hay cambios, como decía ella, pueden obtener simios o chimpancés más educados, pero ella hablaba de una malicia moral, ¿no? Los van a corromper moralmente porque se van a parecer más, van a ser más maliciosos, van a perder esa pureza del animal que es inocente, el animal no tiene el raciocinio, no tiene. Entonces, es de verdad interesante para analizar todo esto y deja mucho que pensar. Por ejemplo, en los escritos antiguos vemos no solamente la hibridación que se realizó, sino que también hay selección, hay muchas técnicas allí de manipulación genética, lo podemos ver. Entonces se fue cultivando unos linajes también, claramente eso lo vemos por generaciones para obtener, quién sabe en realidad qué estaban buscando los Elohim, qué estaban buscando obtener, qué querían obtener al final. Y al final, pues hubo también cosas que no salieron muy bien en ese proyecto humano, el proyecto adamítico, porque ellos estaban protegiendo a los adamitas, los tenían en recintos cerrados para poderlos cultivar culturalmente, biológicamente, en muchos sentidos. Es un tema bastante interesante, amigos. Yo espero que les haya resultado a ustedes interesante y espero ver sus comentarios. Hasta muy pronto, cuídense mucho y nos vemos.